más sofisticado, identificamos las actividades que realizan los pacientes y sus tareas motoras. Después tenemos una etapa en la que decimos de forma un poco humorística que lo que hace el paciente no nos interesa en absoluto. Lo que queremos es que pueda hacer las tareas que desea hacer, porque los trastornos motores muchas veces están asociados con un cambio de vida, y viendo los cambios a lo largo del tiempo en los patrones de movimiento podemos ver la gravedad de la enfermedad y adaptar las intervenciones de acuerdo con ello. Y la tercera área es un área en la que utilizamos esta tecnología para optimizar los dispositivos, cosas que están utilizando, por ejemplo, en el reentrenamiento motor, y esto nos permite ampliar el uso de los dispositivos fuera del entorno clínico y también proporcionar un entrenamiento motor con técnicas que son más sofisticadas de las que podíamos hacer anteriormente. En la siguiente área de proyectos no voy a describirlas todas con objeto de ahorrar tiempo, pero como he mencionado, nos interesa identificar las tareas motoras que realizan los pacientes, y un ejemplo muy ilustrador es el que está en esta transparencia. Monitorizamos los patrones de movimiento en pacientes de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y no nos interesa necesariamente, como he mencionado anteriormente, la implantación de un pedómetro sofisticado, sino que nos interesa identificar actividades que son realizadas por pacientes en su entorno de vida social, y hacer un seguimiento de las respuestas asociadas a estas situaciones. Entonces, el objetivo esencialmente es identificar cambios en las respuestas sistémicas asociadas con las tareas motoras exigentes, y es, por ejemplo, subir un tramo de escaleras, y esto para los pacientes de EPOC que tienen problemas de saturación de oxígeno es muy importante. ¿Y por qué es importante? Es importante porque el problema principal que tienes en el tratamiento de esta población de pacientes es que hay que controlar los episodios de exacerbación de la enfermedad, y los pacientes tienen un estatus más o menos estable durante periodos de tiempo relativamente largos, y después tienen episodios de exacerbación en los cuales su estado de salud empeora rápidamente, y cuando tienen un episodio de exacerbación hospitalizamos a los pacientes, entonces hay que ser muy agresivo farmacológicamente, que es una cosa que no se puede ser siempre porque les dañaría, y cuando se realizan intervenciones agresivas, después cuando se recuperan se les devuelve a la sociedad, y entonces hay que tener en cuenta también lo que ocurre con su estado pulmonar. Este es simplemente una muestra en donde identificamos actividades. Nos interesa identificar actividades porque la respuesta sistémica está asociada con ello, y nosotros pensamos, o por lo menos es nuestra hipótesis, que puede conducir a la predicción de estos episodios de exacerbación. Hay muchos problemas con la tecnología de sensores que no voy a debatir en este momento del tiempo. Me centro en aplicaciones de esta tecnología. Habrá muchas charlas durante la conferencia que van a hablar con los problemas que tenemos para recoger estos datos fisiológicos. En un segundo grupo de proyectos nos centramos en los movimientos, en la calidad del movimiento en estos pacientes. Esto es esencialmente con la finalidad número uno de evaluar la eficacia de las intervenciones, y el videoclip que ven a la derecha de la pantalla es uno de estos ejemplos en los cuales
Vemos a pacientes realizando actividades en el laboratorio. Este es un videoclip donde utilizamos tecnología ambulatoria y lo crean o no, es una prueba formal de funcionalidad. Le pides a los pacientes que realicen una actividad que son actividades de su vida diaria y tienes criterios para evaluar los movimientos de calidad. Este es un proyecto patrocinado y es patrocinado por uno de los institutos del Sistema de Salud Nacional en Estados Unidos. Y aquí vemos que a través de la tecnología integrada en prendas podemos predecir puntuaciones clínicas asociadas con los patrones de recuperación, y al lograr esa meta lo que podemos hacer a largo plazo es monitorizar los pacientes en sus entornos y ver cómo responden a determinadas intervenciones y ajustar las respuestas para ver si son la esperada o no. Entonces, la categoría 1 es una categoría en la que estudiamos los patrones de movimiento, las características de los patrones de movimiento relacionados con la calidad del movimiento. Y una aplicación es monitorizar los cambios asociados con las intervenciones y realizamos ajustes de medicación de acuerdo con esto y te proporcionan más detalle en este área. No voy a entrar en más detalles porque sé que se lo van a explicar después. Y en el tercer nivel tenemos un nivel en el cual utilizamos tecnología sensorial para mejorar el funcionamiento de los dispositivos que pueden ser diferentes aparatos protésicos o arneses, y se necesita más información sobre qué es lo que puede hacer en base a colocarse dentro del dispositivo. Y nos proporcionan información de captación sensorial muy importante. Entonces tenemos dos categorías de proyecto y me gustaría presentarles un ejemplo de la segunda, que es la que está financiada por NDS, que es un instituto del Sistema de Salud Nacional durante los últimos 5 años. Y lo que hemos hecho en este proyecto específico es desarrollar métodos para facilitar la titulación de la medicación en pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Todo el mundo conoce la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurológica bastante común y yo creo que tenemos aproximadamente 200 personas. Bueno, vamos a decir 200 para simplificar. Y desafortunadamente, cuando estemos por encima, cuando tengamos más de 65 años, 6 de nosotros tendremos una enfermedad de Parkinson. Esta es la realidad. Afortunadamente, esta es una enfermedad muy común. Aproximadamente el 3% de la población de más de 60 años está afectada por la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa asociada con deficiencia de la dopamina. Es decir, que el cerebro no funciona adecuadamente porque los neurotransmisores no están haciendo adecuadamente su trabajo, por decirlo en términos legos. Todo el mundo está familiarizado, creo, bastante, con el temblor asociado con esta enfermedad. Y quizá estemos menos familiarizados con otras características motoras asociadas con esta enfermedad, que es la lentitud de movimientos, la rigidez de los movimientos. Si otra persona, la disquinesia, si están intentando mover el brazo se queda rígido, tienen episodios de congelación, digamos, del movimiento, donde la persona no puede iniciar el movimiento, y la disquinesia está asociada típicamente con las tareas motrices y
si tengo enfermedad de Parkinson, no me gusta realizar movimientos incontrolados del cuerpo, que no es muy aceptado desde el punto de vista social. Y este es uno de los problemas con el tratamiento de estos pacientes, pero también está claro que además interfiere con las actividades de la vida diaria. Entonces, lo que ocurre con la población es que la enfermedad, supongo,